Hola, mi nombre es Sandra Isabel Barradas Martínez del grupo 9132 del módulo Introducción a la Filosofía de la Psicología. Lo primero que nos piden son las tres concepciones dominantes. La primera es la empirista o continuista, que dice que el conocimiento va de lo más simple a lo más complejo y de lo evidente a lo desconocido. La segunda es intuicionista o discontinua idealista. Esta ya cayó en desuso porque sostenía que el conocimiento llegaba de forma repentina y exacta. Era como muy de los filósofos. Y la tercera es la práctica teórica o descontinuista materialista. Esta se cree que es como la más exacta, ya que dice que todo el trabajo que sostiene es hacer conceptos a través de un método científico, o al menos así yo lo entiendo, porque de ahí partieron, no sé, por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton, como lo especifica la lectura, o tal vez los estudios de Copérnico, los estudios más profundos de la química. El segundo punto, en cuanto a la epígrafe de Bachelard, yo lo entiendo, sostiene que no puede haber... Habla de una ruptura entre el conocimiento sensible y el conocimiento objetivo. Yo entiendo que el conocimiento sensible como la ideología que existe acerca de algo, y el conocimiento objetivo va a tratar de derribar esa ideología, por ello lo de ruptura. Sin embargo, no puede haber un conocimiento objetivo si previamente no hay una ideología que comprobar o derrocar. En el siguiente punto nos pedía las acepciones de ideología. Se dice que la ideología es el conocimiento o saber precientífico y es el conocimiento o movimiento de los modos de aparición de las cosas. Además, también se cree que es imprescindible porque este tiene que estar antes de una teoría científica. En esto se va a basar la misma. Algo que me llamó la atención es que hablaba de una ideología de clase. Se dice que muchas de las teorías que se sacaron anteriormente fueron derrocadas por esta ideología de clase. Es decir, la ideología de clase la utilizan para de alguna forma dominar o someter a la gente o a una sociedad. Tiene un significado político y se usaba, todavía se usa, por ejemplo, cuando una teoría trata de tirar un pensamiento que pudiera mover masas. Ya lo decían con el ejemplo de Copérnico, cuando quitaron el grado de que la Tierra era el centro del universo. La Iglesia fue la primera que estuvo en contra porque quitaba ese lugar privilegiado que tenía el ser humano. Ahí es donde entra principalmente la ideología de clases. Dentro de las conclusiones del autor encontramos básicamente, algo que ya había mencionado, que la ideología y el conocimiento científico están ligados. Es decir, siempre, para que exista un conocimiento científico, siempre se va a apoyar en una ideología. Obviamente va a tratar de demostrarla, ya sea que es o que no es. Es decir, es una relación extraña porque siempre se van a contraponer, pero sin embargo, sin la ideología no puede existir el conocimiento científico, entonces siempre van a estar ligadas. Toda ciencia siempre va a estar levantada sobre la crítica de una ideología. En cuanto a las definiciones de psicología, las voy a leer porque las bajé de internet. La primera dice: la psicología es la ciencia que se ocupa tanto teórica como prácticamente al estudio de los aspectos biológicos, sociales y culturales del comportamiento humano, tanto a nivel social como individual, así como también del funcionamiento y desarrollo de la mente humana. Otro concepto sería: la psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego psico, actividad mental o del alma, y logía, que es estudio. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y emocional. El siguiente concepto sería: la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales
a través de diversos métodos de investigación y observaciones empíricas, sean estas extrospectivas o introspectivas. Explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia, el consciente y el inconsciente. Y por último, para algunos la psicología se ocupa únicamente de la aplicación de tests con el fin de diagnosticar trastornos del comportamiento, evaluar las capacidades, la personalidad, etc. Si bien esta es una ocupación importante del profesional de la psicología, esta visión del todo por una de sus partes lleva necesariamente a una apreciación parcial de la psicología. Para otros, los psicólogos son las personas que tratan con locos, con quienes tienen problemas. Esta visión, sin ser del todo errónea, es claramente parcial y sesgada. El estudio y tratamiento de los trastornos mentales, del comportamiento y los problemas escolares es sin duda un ámbito de ocupación importante, pero no el único, ya que se debe considerar la promoción de la salud mental de las personas sanas, la prevención, el uso de la misma en la mejora del rendimiento a distintos niveles. Faltaba una. Desde hace tiempo se ha considerado a la psicología como la ciencia que estudia los fenómenos que acontecen en el interior del individuo, es decir, en la intimidad de la conciencia. Este criterio, cierto, sin embargo, no basta, y en la actualidad es sustituido por otro. El individuo está sujeto a la influencia del medio al que tiene que adaptarse. Así, por ejemplo, el aumento de la temperatura en un clima cálido acelera los fenómenos fisiológicos, tales como la circulación y la respiración. Dentro de la lectura se hablaba mucho del concepto de psicología porque para poder explicar qué era te decían lo que no era. Se me hizo muy confuso, la verdad es que me costó mucho trabajo esa lectura porque tomaron en cuenta muchas definiciones, inclusive eran como muy repetitivas, pero no te terminaban de decir qué era. Y es que eso es lo que el autor quería dar a entender, que finalmente no hay una definición como tal de psicología, porque a pesar de que es una ciencia, porque sí lo es, muchos pensarían que no, por los métodos o por la forma en cómo se ha llevado. En sí no hay un concepto que te diga exactamente qué es la psicología. Todos sabemos de alguna forma lo que es, pero no hay algo específico que lo pueda explicar. El término conciencia también se me hizo un poquito difícil porque, al final se le dan como muchos significados. Se dice que es como un alma, que es como un algo, que es donde se encuentra la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, y al mismo tiempo, por ejemplo, Freud lo puso no le dio tanta importancia, más bien él decía que era parte de un cuerpo psíquico, no lo más importante. Creo que es importante reconocer cómo a partir del análisis de Descartes con el pienso luego existo, el alma dejó de tener cierto poder divino y entonces se volvió en algo como más tangible, teniendo muchos poderes dentro de la intuición y dentro del cuerpo. Con la conducta fue algo muy similar, porque mientras te decía que ese era el objeto de estudio de la psicología y que la conducta era la forma en cómo el ser humano o los seres vivos se acostumbraban al medio, por eso mismo la psicología perdía cierto poder de ciencia, ya que era comparada con la biología, la química o incluso la sociología. Por último, la psicología académica pues tiene dos objetos, la conciencia y la conducta. Y se dice etimológicamente que son representaciones ideológicas. Y dentro de estas están dos planos, el plano real o ontológico, que es donde se crean principalmente las nociones, y el plano del conocimiento o gnoseológico, que es donde ya se forman leyes a través de estas nociones y se puede formar un modelo más complejo, que será a través de dos tipos de prácticas, la práctica ideológica, en la que se apoyará después la práctica científica o una especie de método científico. Gracias.